Te voy a pedir que nos pongamos en pie, primeramente para poner este tiempo en las manos del Señor con una oración y después compartiremos el texto que vamos a ver en esta mañana. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por habernos congregado en esta mañana aquí, en este lugar. Señor, a pesar del calor que podamos tener, Señor, tú nos has traído aquí para que podamos escuchar de ti, para que podamos alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú dirijas tu palabra, Señor, que podamos oírla y escucharla, Señor, que podamos prestar atención y podamos ver en ella a tu Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos reconocerle como Señor y Salvador, el Mesías que tú enviaste, Señor, para salvación y redención de los pecados, el único camino que nos lleva hacia ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a buscar la lectura que vamos a compartir en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, los versículos del 12 al 21. Marcos, el capítulo 11, los versículos del 12 al 21. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Hasta aquí la lectura en esta mañana y nos podemos sentar. Este fragmento de la palabra que compartimos hoy pertenece a la última semana de vida de Jesucristo. En ese momento Jesús era plenamente consciente de que su hora se acercaba y ya se encontraba cerca de Jerusalén, el lugar donde él sabía que iba a encontrar la muerte. En la predicación anterior que compartimos del Evangelio de Marcos, presenciamos la entrada triunfal de Jesús a la ciudad. En ese momento, multitudes salieron para recibirlo, cubriendo el suelo con sus mantos y colocando ramas como una especie de alfombra para honrar la llegada del Mesías, a quien habían estado esperando durante siglos. Jesús, consciente de eso, se presentó como tal, se presentó como el Mesías, al montar en un pollino de asna, cumpliendo así la profecía del antiguo profeta Zacarías acerca de la llegada del Cristo, de la llegada del Mesías. Cada uno de estos eventos seguía el plan perfecto de Dios, dejando claro que Jesús era ese Mesías.
También ese hecho que vimos reveló cómo el pueblo recibió al Mesías anunciado, pero no se encontraron con el Mesías que ellos esperaban o que ellos deseaban. Porque en cuestión de días, aquellos que antes gritaban aleluya y hosana cuando Jesús entró en Jerusalén, clamarían días más tarde, crucifícalo. Iniciamos el relato de hoy al día siguiente de esa entrada triunfal, y después de haber descansado en la ciudad cercana de Betania junto a sus discípulos, Jesús se preparó para regresar a Jerusalén. Y como ya hemos visto en otras ocasiones anteriormente, Jesús aquí nos va a mostrar nuevamente su humanidad, esa humanidad que fue asumida por elección propia en obediencia a Dios Padre, sin dejar de lado su naturaleza divina, y en la que Él pues se sometía voluntariamente a las limitaciones de los seres humanos. Hemos visto a un Jesús cansado al atender a las multitudes. Hemos visto a un Jesús que dormía profundamente por ese cansancio. Hemos visto a un Jesús sediento al pedir agua a la samaritana. Incluso hemos visto a un Jesús que fue tentado, pero sin pecar. En este caso, mientras regresaban a Jerusalén, Jesús sintió hambre y divisó a lo lejos un árbol, específicamente una higuera. Este árbol era un árbol muy común en Israel, y en la Biblia, en la palabra, se hace referencia a él en numerosas ocasiones. Desde la distancia vieron un árbol frondoso, lo que les indicaba la posibilidad de que tuviera un fruto que pudiera servirle de alimento. Es importante tener en cuenta que el periodo de producción de higos en una higuera ocurre a finales del verano y principios del otoño. Por tanto, en el momento en el que nos encontrábamos, en ese momento en el que nos narra el texto, la época de la Pascua en primavera, como se menciona en el versículo 13, no era tiempo de higos. Sin embargo, en primavera las higueras suelen tener otro tipo de fruto conocido como breva, que aunque aún no estuviese maduro, podía ser esperado en un árbol con aspecto frondoso. Este fruto podría haber sido una opción para saciar el hambre que tenían. Sin embargo, las apariencias resultaron engañosas. A pesar de que el árbol era un árbol frondoso, no tenía nada más que hojas. Y presenciamos aquí una reacción sorprendente por parte de Jesús. Él pronuncia una maldición sobre la higuera. Y nosotros estábamos acostumbrados a ver a Jesús sanar a los enfermos, expulsar demonios, acercarse amorosamente a hablar con las personas sin importar su raza, su condición económica u otras circunstancias. Pero ahora le vemos diciéndole a una higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Resulta inevitable sentir sorpresa ante esa reacción de Jesús. No nos la esperaríamos de él. Incluso aunque no era el momento adecuado para encontrar higos, el Rey de Reyes y Señor de Señores esperaba encontrar algún tipo de fruto en ese árbol que lucía tan saludable, incluso si solo eran brevas. Esta situación también refleja la humanidad de Cristo, quien a veces velaba su conocimiento sobre ciertos asuntos, como por ejemplo no saber el día ni la hora del fin del mundo. En este caso, Jesús no tenía por qué conocer necesariamente que dicha higuera no disponía de frutos. Y como decimos, quizá la reacción que podíamos esperar de un Jesús que sanaba, que siempre llevaba a cabo milagros y prodigios que resultaban en beneficio, podría haber sido el ordenar a la higuera que tuviese frutos. Y sabemos que inmediatamente ésta habría tenido los frutos más dulces y deliciosos que nadie hubiera probado antes. Pero Jesús aprovecha este incidente para ilustrar y enseñar a sus discípulos
la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y el juicio divino que se cernía sobre él. En otras ocasiones anteriores, Jesús ya había utilizado la higuera como símbolo del pueblo de Israel y para poner de manifiesto que la paciencia y misericordia de Dios tenían un límite antes de su juicio. Al pronunciar esta maldición en voz alta, Jesús quería asegurarse de que sus discípulos escucharan y comprendieran que el juicio divino próximo no era simplemente una historia ficticia, sino una realidad inminente. Más adelante, en el versículo 21, ellos mismos serían testigos de que esa maldición lanzada hacia la higuera se hizo efectiva, demostrando que no eran meras palabras vacías. Jesús utiliza esta higuera estéril como una ilustración de la adoración externa que el pueblo de Israel practicaba. Su religión era notablemente distinta a la de los otros pueblos, con rituales y mandamientos estrictos. Sin embargo, la habían vaciado de contenido al reducirla simplemente a las prácticas, sin recordar el significado de dichas prácticas. Curiosamente, esos ritos ordenados por Dios mismo ponían de manifiesto la necesidad de la llegada de un Mesías que sería el Salvador y Redentor mediante su sacrificio perfecto. Siglos atrás, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dejó registrado en su libro, en el capítulo 29, versículo 13, lo siguiente. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús reiteró estas palabras en presencia de los fariseos, quienes constantemente buscaban cualquier excusa en los rituales para acusar a Jesús y a sus discípulos. Y empleó esas mismas palabras acusando a estos fariseos de una adoración externa. Y esto también sirvió para resaltar el peligro de esa religiosidad y ese legalismo que se arraigan fácilmente cuando las personas dejan de poner a Dios como su referencia principal y en su lugar se centran en sí mismas y en su capacidad para agradar a Dios a través del cumplimiento de mandamientos. Esta religiosidad externa, que parecía hermosa y exuberante por fuera, era en realidad estéril, sin fruto. Y un ejemplo destacado de esta religiosidad era el templo de Jerusalén, el cual también fue sometido al juicio de Dios y que en el año 70 después de Cristo fue destruido por el ejército romano, que no dejó piedra sobre piedra. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, dijo Jesús a esa higuera. Lo declaró Jesús ante la higuera y en presencia de sus discípulos. Con estas palabras Jesús simbolizó cómo el pueblo de Israel también sería despojado de su papel como testigo para otras naciones. En su religiosidad habían sido incapaces de reconocer al Mesías como su Señor y Salvador, un Mesías que cumplía con lo que las Escrituras decían de él, pero que no encajaba dentro de la imagen de líder militar que los judíos se habían formado. ¿Cómo iban a ser ahora testigos ante las otras naciones si no eran capaces de proclamar que Dios se había hecho hombre para salvar a los pecadores? Ahora esa responsabilidad ha sido transferida a la Iglesia. Nosotros como creyentes nos convertimos en testigos de la verdad revelada del Evangelio a través de la figura de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús y sus discípulos continuaron su camino hacia Jerusalén y nos encontramos con otro episodio controvertido en la vida
de Jesús, un suceso que rompía las expectativas que el pueblo judío tenía acerca del Mesías. Habían estado esperando al Mesías que se levantara en contra de los opresores romanos y, sin embargo, en su primer día después de su entrada triunfal, Jesús llevó a cabo una acción sorprendente. Se dirigió al templo y atacó a los comerciantes y a los que iban a presentar sus ofrendas. El Mesías estaba atacando al pueblo judío, se había vuelto loco. La razón detrás de ese comportamiento era que el templo había sido convertido en un mercado. El lugar donde Dios se manifestaba en la tierra, destinado a recordar la misericordia divina hacia la humanidad, había sido transformado en un sitio donde se lucraban económicamente con la adoración de las personas. Jesús no estaba actuando como líder de un movimiento de justicia social o como un sindicalista en contra de los negocios capitalistas presentes en el templo, como algunos historiadores de diferentes corrientes políticas han sugerido en ocasiones. Jesús deseaba señalar el rechazo divino hacia las actividades mercantiles vestidas de religiosidad que estaban teniendo lugar en el interior del templo. Y quería dirigir la atención de la adoración de los que allí acudían hacia el arrepentimiento y la adoración a Dios mediante el conocimiento y la fe en Él. Permítanme explicarles cómo estaba organizado el templo en la época de Jesús para situarnos en el contexto. Cuando en el versículo 15 se menciona el templo, en el original se utiliza la palabra hierón, que se refiere, pues, no solamente al santuario central, donde se encontraba el lugar santísimo y donde solamente los judíos tenían permitido entrar, sino que se estaba refiriendo a todo el complejo que formaba parte del templo, también esos alrededores. Los gentiles solamente podían acceder al área conocida como el atrio de los gentiles, marcado en azul, bajo pena de muerte si intentaban entrar más allá. Y es en este lugar, concretamente en los pórticos, donde se había establecido esta actividad comercial aprovechando el nombre de Dios. Dentro del templo se habían instalado vendedores que aprovechaban los sacrificios que debían llevarse a cabo, comprando y vendiendo los animales necesarios para el sacrificio. Miles de personas de todas partes del país, incluso de otras regiones de fuera del país, venían a presentar sus sacrificios. Era más conveniente para ellos llegar al templo y adquirir allí mismo los materiales necesarios. También allí se encontraban los cambistas de moneda, ya que el impuesto para el mantenimiento del templo solo podía pagarse con moneda judía. Por lo tanto, los extranjeros tenían que cambiar allí su dinero a una moneda aceptable. Todo esto, todos estos negocios, ocurrían bajo el permiso de los líderes religiosos de ese momento. El sumo sacerdote Caifás y su suegro, que había sido el anterior sumo sacerdote, llamado Anás, habían establecido una especie de monopolio de cambistas en el templo y ellos recibían comisiones importantes por permitir estas prácticas. De hecho, el atrio de los gentiles también era conocido como el bazar de Anás, convirtiendo así el templo en un centro de negocios dirigido por aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en una adoración correcta. El lugar destinado a ser un espacio para escuchar cánticos de alabanza y ser una casa de oración, se encontraba ahora lleno de ruido de monedas, mugido de bueyes y ovejas, aleteo de palomas y tórtolas y transacciones entre vendedores y compradores. Esta profanación del templo llevó a Jesús a reaccionar de esta manera. Jesús no se oponía a que la gente realizara
negocios o compras, pero sí a que lo hicieran en un lugar destinado a la oración a Dios. Aquellas prácticas reducían la relación con Dios a un simple acto de comercio, trasladando el negocio al interior del mismo templo. Y por eso Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El Mesías estaba confrontando a su pueblo con el legalismo y el ritualismo que habían hecho que ellos olvidaran el respeto por el lugar de oración, convirtiéndolo en un mercado. Su reacción aparentemente enérgica manifestaba la importancia y el respeto que Jesús tenía hacia el Padre. Jesús no adoraba las piedras del templo, sino el significado que el templo tenía en la relación de Dios con su pueblo. Dios se relacionaba con el pueblo elegido a través del templo, un pueblo que había sido escogido por pura misericordia para que a través de ellos naciera el Salvador. No solo eso, Dios había escogido al pueblo de Israel para que fueran un testimonio para las naciones vecinas, demostrando que Él era el único y verdadero Dios y enseñando acerca de la promesa del Mesías, el Redentor y Salvador. Este era el fruto que Dios esperaba de su pueblo, una adoración sincera en el lugar en vez del mero cumplimiento formal de mandamientos, una relación auténtica en lugar de la celebración de ritos alimentados con los mejores animales que el dinero podía comprar. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Además, se esperaba que fueran un testimonio para las naciones circundantes. Sin embargo, habían establecido un mercado en el atrio de los gentiles, en el lugar al que los no judíos podían acceder del templo, había sido convertido en un mercado. Y ese era el testimonio que el pueblo de Israel estaba presentando a los pueblos vecinos. Pero no solamente vendedores y cambistas estaban abusando de las instalaciones del templo, también había personas que por conveniencia utilizaban el atrio como un atajo para evitar dar un rodeo. A esos también Jesús les impidió el paso. Los discípulos, como se menciona en el pasaje paralelo del Evangelio de Juan, al ver la reacción de Jesús, recordaron las palabras escritas: el celo de tu casa me consume. Y pudieron ser testigos de un Cristo que guardaba celosamente la santidad que significaba aquel lugar. Jesús, a través del episodio de la higuera y de su acción en el templo, nos revela su fortaleza y autoridad, mostrando una faceta que muchos no están dispuestos a reconocer: el celo de Dios por su santidad. Aquellos que pervertían el propósito del templo estaban menospreciando la santidad de Dios, una santidad que no está por debajo de su misericordia o de su gracia, sino que forma parte en igual proporción de los atributos de Dios, una proporción que es del 100% en todos los atributos de Dios. En su relato, Marcos continúa explicando cómo Jesús expuso a continuación y a través de la palabra el motivo de esta reacción que él tuvo. Versículo 17: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo era el lugar designado para la oración, la comunión y la adoración. Era el lugar al que las personas podían acudir para tener una relación cercana con Dios. Y esto no se limitaba solamente al pueblo judío,
Jesús citaba un pasaje de Isaías que ya revelaba la intención de Dios con respecto a las demás naciones. A diferencia de los romanos o los griegos, quienes construían templos para sus dioses en diversos lugares, fue Dios mismo quien estableció el lugar donde se constituiría su templo. Pues cuando Salomón, después de haber construido el templo, él lo dedica a Dios y expresó lo siguiente, tal y como se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 8, los versículos del 29 al 30. Dijo Salomón: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Y continuaba diciendo Salomón al respecto de los pueblos vecinos: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Por otra parte, la ilustración de la cueva de ladrones es una referencia a Jeremías que Jesús emplea. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. La casa de oración se había convertido en un refugio para ladrones, aprovechados y comerciantes que se lucraban con la adoración a Dios. Esta realidad era evidente para todos, soportada con indiferencia por todos y sin duda también era visible a los ojos de Dios. Jesús en ese momento expuso ante el pueblo toda la corrupción que se permitía bajo la supervisión y el beneficio del sumo sacerdote. Fue por esta razón que los líderes buscarían después cualquier excusa en los días siguientes para matar a Jesús. Y a pesar de que estas acciones de Jesús parecían violentas y parecían ir en contra del pueblo judío, su doctrina y enseñanza dejaban al pueblo admirado. Estas acciones, al ser examinadas a la luz de la palabra, revelaban un celo que solo Dios podía tener por lo que le pertenecía. Al finalizar el día, Jesús y sus discípulos se retiraron nuevamente de Jerusalén y regresaron a Betania. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos regresaron a Jerusalén y pasaron nuevamente junto a la higuera que previamente había sido maldecida. Para su asombro, el de los discípulos, el árbol no solo había perdido sus hojas, sino que estaba completamente seco desde las raíces. Como todos los milagros de Jesús, este también tuvo un efecto completo. De la misma manera que los ojos de los ciegos recobraban una visión perfecta, los oídos de los sordos oían con total claridad y los cojos dejaban de cojear para correr. La higuera maldita se había secado por completo debido a la sentencia de Jesús. Se manifestaba de esta manera contundente la autoridad de Cristo, no solo sobre las enfermedades y los pecados, sino que también afirma que lo que maldice el Señor será cumplido y destruido. La destrucción del templo y la corrupción religiosa que éste albergaba iniciaron esa misma semana con la muerte de Cristo, momento en el cual Dios rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo
Y ese proceso culminaría en el año 70, como decimos antes, cuando los romanos arrasaron el templo. El final del templo no fue el fin de Israel. Pablo lo explicó en los capítulos del 9 al 11 en su carta a los romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El pueblo judío ha sido echado a un lado temporalmente, pero cuando Cristo vuelva a reinar, la nación renacerá y será restaurada a una posición de favor con Dios. Nosotros, como iglesia, no somos el pueblo de Israel, ni somos sus sustitutos. Por lo tanto, no podemos aplicar a la iglesia las mismas promesas y condiciones que se aplican al pueblo de Israel. La palabra nos enseña que la iglesia es una creación de Cristo que comenzó a tomar forma desde el momento en el que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y que existirá en este mundo hasta que sea llevada al cielo en el arrebatamiento. Sin embargo, el texto que hemos analizado hoy nos muestra a un Jesús con autoridad, cuya voluntad siempre se cumple. A menudo no comprendemos los caminos de Dios, pero su voluntad es perfecta e indiscutible. El pueblo de Dios, Israel, debía estar vigilante y dar fruto durante el tiempo de la visita de Dios, pero se habían encerrado en su propia religiosidad, dejando a Dios a un lado. Esto también es una advertencia seria para la iglesia. Dios nos demanda que seamos verdaderos adoradores, y que lo adoremos en espíritu y en verdad. Ahora no en un templo, pues los cristianos somos el templo del Espíritu Santo. La verdadera adoración no se trata de tener ahora grandes templos, realizar cultos llamativos o llenar los bancos con palabras hermosas pero vacías de contenido bíblico. Es cierto que nada de lo que hagamos va a impresionar a Dios, puesto que todas nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Él. El bautismo, la participación en la Santa Cena, el ser miembro de una iglesia, incluso participar en los ministerios de la iglesia, si los hacemos meramente como rituales mágicos, nos asemejamos a aquella higuera frondosa, pero sin fruto, apariencia de piedad, pero vacía de contenido. Dios nos ha escogido y redimido para que demos fruto. Esos frutos son evidencia de que nuestra fe es genuina. Santiago en su carta nos explica detalladamente qué son estos frutos manifestados en forma de obras. Son acciones y resultados visibles y comprobables que se manifiestan en una vida cristiana comprometida. Son el resultado del trabajo de santificación que el Espíritu Santo realiza en cada creyente. Es importante examinar nuestra vida y evaluar si hemos experimentado cambios significativos en nuestra relación con Dios. Si después de años de profesar nuestra fe no hemos crecido en nuestra relación con Él y nuestra vida sigue sin mostrar evidencia de transformación, debemos reflexionar si realmente hemos comprendido que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que también es el Señor de nuestras vidas y que tiene toda la autoridad sobre ellas. Puede ser que al examinar nuestra vida veamos que el Señor nos ha moldeado a través de las pruebas y nuestra relación personal con Él se ha fortalecido. Y esto necesariamente se va a reflejar en el testimonio hacia los demás y en nuestro compromiso en colaborar en su obra
y en una confianza creciente en su provisión a pesar de las circunstancias. Si es así, entonces debemos orar también para que Dios nos siga fortaleciendo en esta carrera de fondo, que es la vida bajo el señorío de Cristo. Puede ser que examinemos nuestra vida y veamos que hemos entrado en una especie de monotonía religiosa, que cumplimos con nuestra responsabilidad en la Iglesia y con nuestras prácticas personales de lectura de la palabra y oración, pero nos encontramos como la iglesia de Éfeso narrada en Apocalipsis, que había perdido su primer amor. En este caso, podemos clamar a Dios por su perdón, exponiendo ante Él nuestra debilidad y anhelando que sea su Espíritu Santo el que mueva en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, si al examinar nuestra vida como supuestos creyentes seguimos aferrados a las cosas del mundo y pensamos que es suficiente cumplir con actividades religiosas, como asistir a la iglesia los domingos o participar en ministerios sin una verdadera relación personal con Dios, debemos tener cuidado. Incluso aquellos que se imponen mandamientos a sí mismos y a los demás, creyendo que así obtienen el favor de Dios, deben tener cuidado. Seremos como árboles frondosos pero sin fruto. Y si hay algo que este texto nos muestra claramente, es que el juicio de Dios se cumple. Llegará un momento en el que será demasiado tarde y no nos encontraremos con el Dios que sanaba a todos los que se acercaban a Él o que se acercaba a los pecadores y enfermos. Nos encontraremos con un Dios que ya no retrasará más su juicio sobre la humanidad. Nos encontraremos con un Dios que seguirá siendo misericordioso, pero que habrá cerrado el periodo de la gracia a través del sacrificio de Cristo. Aquellos que hayan jugado a ser creyentes se enfrentarán a las palabras que encontramos en Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todavía estamos en el periodo de salvación, aunque no lo merezcamos. Dios sacrificó a su Hijo para que pudiéramos ser salvos al arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que solo en Él encontramos la salvación. Aquellos que aún no tienen a Cristo en sus vidas, el Señor les está presentando a través de su palabra a Cristo como Dios. Él tenía la autoridad necesaria para exigir el respeto que Dios merece frente a aquellos que habían convertido la adoración en un negocio. Él tenía un celo especial por la santidad de Dios. Él comprendía perfectamente esa santidad de Dios, expulsando a aquellos que profanaban el lugar sagrado. Y su palabra de juicio se cumplió. Aún tienes tiempo. No importa si es la primera vez que vienes o si has estado viniendo por costumbre o por obligación. No importa si eres joven o eres mayor, si estás estudiando, trabajando o no tienes trabajo. No importa el país en el que hayas nacido. ¿Crees que Cristo es Dios? ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que Él vino a redimirte de tus pecados? Arrepiéntete de tu vida anterior y síguelo, obedécelo, ámalo. Llegará un momento en el que será demasiado tarde. En ese momento, la condenación eterna será aplicada por Dios, tal y como Él ha proclamado, tal y como el ser humano merece.
y Él no vacilará en llevarla a cabo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, tú eres el Dios 3 veces santo, aquel que no puede relacionarse con el pecado. Y con todo, tú preparaste un plan para que pudiéramos disfrutar de la reconciliación contigo a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, a quien tú exaltaste, y el cual volverá para gobernar a las naciones con la contundencia y la autoridad que manifestó en este episodio del templo. Señor, ayúdanos a ser siervos tuyos. Muévenos para andar en las obras que tú preparaste de antemano para nosotros y que podamos producir los frutos que surgen de llevar una vida que busca cumplir tu voluntad. Líbranos, Señor, de las tentaciones diarias y no permitas que caigamos en el legalismo o en la falsa religiosidad, sino que podamos tener contigo una relación íntima y personal, conociéndote cada día más por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.